que hemos, que lo sabemos, ¿verdad? Por medio de las Escrituras sabemos que es un llamado a servir a los demás, a otros, pero quizás que por nuestras ocupaciones, por nuestros compromisos, es algo que no hemos puesto muy en práctica como quizás se viera necesario. Y una de las grandezas del ser humano es tener este valor tan importante en nuestra vida, el valor de servir a los demás, de servir a otros. Todos de alguna manera servimos, todos ofrecemos nuestros servicios, pero también tenemos a cambio una recompensa. Es decir, si yo voy a mi trabajo, estoy contratado y yo ofrezco, estoy sirviendo a quienes me contrataron, pero de alguna manera tengo una recompensa a ese servicio, me pagan por lo que hago. Si yo le hago un favor a alguien o alguien me pide un favor y esa persona me dice, mira, pues yo voy a pagarte por esto que tú me estás haciendo, y de alguna manera nosotros recibimos, porque ese es nuestro trabajo, es parte de nuestro sustento, de lo que hacemos. Pero algo que nosotros tenemos que aprender es dar este valor de servir a los demás, el servicio incondicional, el servicio que no tomemos ninguna ventaja de ello, que no recibamos nada de ello, sino que lo hagamos porque es eso que nosotros hacemos. Eso es lo que nos va a hacer ser grandes seres humanos. Y eso es lo importante. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es lo que nuestro maestro nos enseña a través de la palabra que vemos hoy. Y es importante, les decía, que nosotros no olvidemos este valor tan importante. Hasta en algo muy sencillo que nosotros pudiésemos imaginarnos, estamos sirviendo a alguien y estamos sirviendo a otros, ¿verdad? Entonces, pensemos en estos momentos, en este día, en todo el transcurso del día, ¿a quién pudiste servir? Sin nada a cambio, ¿verdad? Sin nada. No sé, llevarle un vaso de agua, no sé, acercarle algo que necesitaba, que te hayan pedido un favor y que lo hayas hecho, pero que no le hayas dicho, me la debes, porque sabe que a veces hacemos favores y siempre se la notamos, ¿sí o no? En su conciencia de la persona. Y le decimos, sí te lo voy a hacer, pero me la debes. Entonces esa persona ya sabe que en algún momento va a tener que pagarte un favor, va a tener que devolverte aquello que te haya hecho, ¿no? Entonces pensemos nosotros el día de hoy qué pudimos haber hecho que haya contribuido para servirle a alguien, para nosotros ganarnos ese derecho de servir. Entonces, si no lo hicimos, de alguna manera tenemos que buscar la manera de cumplir con eso en nuestra vida, porque ciertamente es una gran verdad. Esto es lo que nos hace como grandes seres humanos.
como grandes personas. Si la gente en la sociedad reconoce cuando alguien sirve, ¿verdad?, sin nada a cambio, cuando alguien le hace un favor y uno le dice, no se preocupe, no es nada, está bien. Y esa persona se admira, o personas que dieron ese gesto se podrían admirar y decir, wow, qué persona tan grande, ¿no? Imagínense si a los ojos de esas personas es grande, es una grandeza la acción que se haya hecho. Imagínense ustedes ese gesto a los ojos de Dios. Amén. A los ojos de Dios. ¿Por qué es tan importante? Nosotros, la mayoría de los seres humanos tendemos a ser servidos por los demás. Eso es lo que muchas veces aspiramos. Ser quienes nos sirvan los demás. Queremos escalar, subir los escalones en el trabajo, en la empresa, en la casa. Yo pago para que me sirvan, yo hago esto para que me sirvan, queremos de alguna manera que nos sirvan los demás. Eso es lo que muchas veces aspiramos. Pero la verdadera grandeza está en que nosotros también sepamos servir a los demás. Y les decía que esto como en lo secular, a los ojos de las personas, es una grandeza. A los ojos de Dios es mucho más grande. Por eso el maestro nos enseña de esta manera a buscar nosotros la grandeza que no va a consistir la grandeza que no consiste en la posición de liderazgo que tenemos, en el posición económico que tenemos, sino que en la posición de nuestro servicio a los demás. Que eso es lo que pesa en el reino de Dios. Fíjense ustedes que allí adelantito, en Mateo capítulo 20, en el verso 20, dice que una madre se acercó a Jesús y le dijo al maestro: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una madre, ¿verdad? ¿Quién? Una madre. Las madres siempre quieren lo mejor para los hijos, ¿verdad? Son los que están abogando en las escuelas. No, yo quiero que a mi hijo le vaya bien. ¿Y qué tiene que hacer mi hijo? ¿Qué tengo que pagar para que mi hijo le vaya bien? Las mamás son las que quieren dar la vida por los hijos. Entonces, acá vemos una madre igual con esa misma naturaleza. No sabemos qué edad eran sus hijos. Probablemente ya eran unos grandulones, ¿no? Pero esta madre tenía algo en su corazón y decía: voy a hacerle una petición al maestro. Y le dice, fíjense las palabras que le dice: ordena, da la orden que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. De ahí la intención de esta mujer de querer que sus hijos tomaran los lugares importantes en el reino. Jesús le respondió, le dijo: no, porque no sabes lo que pides. Porque dice, el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío, no está en mi potestad.
no está en mí hacerlo, sino aquellos para quienes ha preparado mi Padre. Pues ahí el maestro dejó en claro que hay cosas que en su poder no estaban el hacerlo. No tenía la autoridad, no podía ceder los lugares ni los derechos. Jesús, el maestro, que solamente había uno más superior que él, quien tenía designado quienes tomarían esos lugares. Pero le dijo el maestro, pero hay algo que sí pueden hacer. Hay algo que pueden hacer ustedes para ser importantes en el reino de los cielos. ¿Qué es eso que el maestro le dice a esta madre quien solicita esta petición? Dice, bueno, vamos a leer el contexto. Dice, después de que Jesús le hace esta declaración, dice, cuando los 10 oyeron, es decir, los otros discípulos oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, porque ambicionaban los lugares importantes. Dice, entonces Jesús llamándole les dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor de ustedes. El que quiera ser primero entre ustedes será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Okay? Entonces, miren ustedes la forma en que el maestro le cambia el panorama a esta mujer, y no solo a esta mujer, sino ya en esta escena ya están involucrados los otros 10 discípulos del maestro, porque dice ahí que cuando escucharon esta declaración se enojaron con los otros 2 discípulos, como haciéndoles ver, ¿y tú por qué tendrías que pedirle al maestro que sentarte a su izquierda o a su derecha? ¿Qué méritos tienes o qué has hecho para querer tener ese lugar? Entonces se enojaron con él, porque obviamente los otros 10 también anhelaban el sentarse, el uno a su derecha y el otro a su izquierda, ¿verdad? Entonces el maestro les voltea todo esto, les cambia el panorama y les hace ver lo que los gobernantes, los líderes de una nación, los líderes de una ciudad regularmente hacen. Y les dice, los gobernantes ciertamente, ellos llegan a ese puesto para hacerse grandes y para servirse de los demás, para servirse de la gente, no para servir a la gente, sino para servirse de la gente. O sea, este tema ya había venido desde tiempo atrás, donde la gente o los líderes políticos buscaban ciertos lugares, ciertos privilegios para que ellos pudiesen servirse de los demás. Entonces el maestro le dice, esto es lo que están acostumbrados a hacer, pero entre ustedes no será de esta manera. Si alguien de aquí, alguien de ustedes quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que primero servir
Si alguien quiere ser el primero en el reino de los cielos, tiene que servir. Entonces de ahí viene la importancia, y esta es la enseñanza del maestro acerca de la grandeza que nosotros obtenemos cuando servimos a los demás. Amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos de alguna manera que magnificar este asunto, porque no es nada menor. A veces nosotros el hecho de servir a alguien no le damos la mayor importancia, pero Dios sí le da la mayor importancia. Dios sabe que si tú haces algo por servir a alguien, amén, te estás haciendo grande en el reino de los cielos. Amén. Si tú haces un esfuerzo por servir a alguien, estás ganando posición en los primeros lugares en el reino de los cielos. Te estás posicionando en el reino de los cielos. Pero imagínense ustedes si no hacemos esto, si no servimos a los demás, si no servimos a nuestro prójimo, si no servimos a alguien. Amén. Pues técnicamente nos están ganando la carrera quienes sí lo están haciendo. Amén. Entonces de ahí la importancia de aspirar, ambicionar, ser grandes en el reino de los cielos. Amén. Los discípulos, de alguna manera, y los hijos de esta madre que querían, seguramente estos dos hijos quisieron de alguna manera llegarle al maestro por medio de la mamá. Sí, porque esto fue idea de los dos hijos, no fue idea de la mamá. Seguramente estos dos hijos, mira que si tú le dices mamá al maestro, él te va a hacer caso porque eres mujer y a ti te va a escuchar, ¿verdad? Y ahí tienen la mamá obediente, yendo con el maestro y pidiéndole. Pero eso valió para enseñarnos qué tenemos que hacer para ser grandes en el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer para ser los primeros en el reino de los cielos? Amén. Entonces, yo te digo algo, si tú ambicionas ser grande en el reino de los cielos, ser reconocido en el reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Si ambicionamos un lugar importante en el reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Ahí está. Esto es contrario, dijo el maestro, esto es contrario a lo que están acostumbrados los líderes políticos de las naciones, porque ellos ambicionan un lugar importante en la política, un lugar importante en el gobierno para servirse de la gente, pero entre ustedes no es así. Entre ustedes, dice, tienen que servir a los demás. ¿Quién quiere ser grande en el reino de los cielos? Les pregunta el maestro. ¿Quién quiere ser grande? ¿Quién? Como que ya después los discípulos dijeron como que eso ya no me agradó tanto, ¿verdad? Como que eso ya no me gustó tanto. Pero al final el maestro les dice, miren que yo he venido a ponerles el ejemplo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. El Hijo del Hombre no llegó en un carro, en un carruaje, ¿verdad? Con miles de servidores detrás de él, a la orden de lo que él pidiera. Él no llegó de esa manera. Él llegó como un siervo. Vino a servir. Y vaya que no hay mayor ejemplo que la de nuestro maestro, ¿verdad?
No hay, no podemos nosotros poner un ejemplo de cierto personaje, aunque hay muchos personajes en el mundo que han hecho muchas cosas buenas, que han servido a la humanidad, que han servido al país y que han hecho muchas cosas. Pero no hay mayor ejemplo que la que nos pone nuestro maestro, ¿verdad? Por eso él termina con esa frase: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. O sea que si tú quieres poner un pretexto y decir, bueno, pero es que el hermano de allá no sirve, el hermano de acá no sirve. Digo, no es que no sirva, sino es que no haga algo, ¿verdad? Es que aquel no hace, es que aquel no hace, es que aquel no hace. No veas lo que hace uno, lo que no hace otro, sino tenemos que ver lo que hizo nuestro maestro. ¿Qué hizo y qué no hizo nuestro maestro? Por eso Jesús le pone ese estatus, ese nivel de servicio. Dijo, ¿alguien quiere ser mayor? Que aprenda a servir. ¿Por qué? Yo vine a servir, dice. No, ya con eso ya no le hacemos, ya ni para qué le buscamos, ¿verdad? Amén. Pero aquí la importancia, hermanos, es de que si nosotros si dentro de nosotros trabajamos esa área en nuestra vida, no solamente va a ser algo que vamos a ganarnos en el reino de los cielos, sino que es una grandeza que vamos a tener dentro de nosotros y una satisfacción de nuestra vida, el poder servir a los demás. Gloria al Señor. Fíjense que en el capítulo 25, y en el capítulo 25, en el verso 31 en adelante, donde habla sobre el juicio de las naciones, dice en el verso 35, 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y heredarán el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Dice: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, por cuanto lo hicieren a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí. Este es un ejemplo de lo que nosotros hacemos a diario en nuestra vida. Y si alguien dice: bueno, es que yo no voy a ser juzgado por lo que haga o por lo que deje de hacer, sino por la santidad con que viva delante de Dios. Porque a veces queremos ser tan santos, llegar a un nivel de santidad que queremos que esa santidad es la que nos merezca entrar al reino de los cielos, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Y buscamos esa santidad delante de Dios, pero dejamos de practicar algo tan importante
¿Qué es el servir a otros? ¿Qué es? El tal sería el mismo juicio, porque dice, cuando el Hijo del Hombre venga, dirá a los cabritos y a las ovejas. Bueno, así los cataloga la Escritura, ¿verdad? Los cabritos y las ovejas. Los cabritos son los que como que no se dejan, ¿cómo se le dice cuando el pastor lleva a las ovejas? O sea, los cabritos son los que se salen del carril, pues no se dejan dominar. Pero le dirá a unos y a otros. A las ovejas les dirá: por cuanto le diste de comer, por cuanto me viste desnudo, me diste de comer, me viste sediento, me diste de beber, me viste hambriento, me diste de comer. Y entonces dice, y aquellos justos preguntarán: ¿y cuándo te vimos? Yo nunca te vi desnudo, maestro. Nunca te vi hambriento. Es más, yo viví en el 2024, ¿verdad? Entonces el maestro dirá: por cuanto lo hiciste a alguien ajeno a ti, por cuanto lo hiciste a aquel que lo necesitaba afuera de tu casa, en el estacionamiento de tu trabajo, en el semáforo, en el hospital, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, porque le diste el valor de servir a otros. Le diste en tu vida ese valor de servir a otros. Me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Entonces, obviamente nosotros vamos a querer hacer lo mismo y preguntar: ¿cuándo vimos a Jesús hambriento? Que no me acuerdo, ¿verdad? Pero cuando lo hiciste a alguien, por cuanto te esmeraste, te esforzaste por hacerlo a alguien, el maestro dirá: bienvenido a mi reino. Te has ganado un lugar importante. Ya me imagino a los ángeles aplaudiendo, ¿verdad? Aplaudiendo y diciendo: bravo, bien hecho. Amén. Fíjense la importancia que el maestro le da a esto. Y a veces nosotros hemos perdido ese valor tan importante en nuestra vida. No porque no lo queramos hacer, sino porque muchas veces estamos tan ocupados que nos hemos olvidado de hacerlo. Pero hay alguien que necesita de nosotros, muy cerca de nosotros, a la vuelta de nuestra casa, a la vuelta de nuestro trabajo, aún en nuestro mismo hogar. A veces nos cuesta trabajo servir a otros en nuestro mismo hogar, nuestra misma casa. Hacerle un favor a alguien a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces, el maestro nos enseña la importancia. Es tan importante este valor de servir a otros como el vivir en santidad. Gloria al Señor. Amén. Es tan importante o de igual manera. Entonces, cuando nosotros trabajamos en nuestra vida, ese valor en nosotros, el servir a los demás, en hacer algo por los otros, gloria al Señor. Y ahí el maestro nos enumera los puntos tan importantes: alguien que está hambriento, alguien que está necesitado, alguien que tiene sed, alguien que está pasando por frío, alguien que necesita de ti. Siempre hay alguien que necesita de nosotros. Amén. Y cuando nosotros tomamos esa acción en nuestra vida,
nosotros estamos ganando un lugar importante en el reino de los cielos. Amén. Y ahí es donde está la grandeza, hermanos. La grandeza. No olvidemos esa acción. Gloria al Señor. Aunque nosotros digamos, pero es que yo sirvo en la iglesia, yo sirvo en la congregación, yo sirvo en haciendo muchas cosas en la iglesia. Podemos servir a Dios de una o de otra manera, pero esto es algo diferente. Esto implica servir a alguien que no conoces, servir a los demás. Eso nos hace grandes en el reino de los cielos. Servir a otros nos hace grandes en el reino de los cielos. Si para les decía esto tan importante, si para la humanidad, para la sociedad, este gesto es grande, imagínense ustedes para los ojos de Dios. Es mucho más grande. Gloria al Señor. Amén. Porque nos mueve el deber de hacer algo por alguien. Nos mueve ese dolor que está pasando alguien, o esa necesidad que está viviendo alguien. Y entonces cuando nosotros hacemos un gesto de esto, es el mismo corazón de Dios moviéndose en nosotros. Gloria al Señor. Nos identificamos, Dios se identifica con nosotros, porque entonces Dios, el Dios que es amor, es el Dios que se identifica con aquellos hijos que también saben amar y también saben servir a otros. Gloria al Señor. Entonces ahí el mensaje del maestro. Volvamos una vez más a Mateo capítulo 20. Verso 26 dice: mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes tiene que ser vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes será vuestro servidor. Amén. Entonces, ahí están los requisitos para ser grandes en el reino de los cielos. Amén. Hay que ambicionar ser grande en el reino de los cielos. Tenemos que alcanzar esa grandeza en el reino de los cielos. Entonces, pongamos esa meta en nuestra vida. Amén. De servir a otros. Gloria al Señor. Pongamos ese valor en nuestra vida de servir a los demás. Amén. Y Dios se va a agradar de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios se va a agradar de tus acciones? De lo que tú hagas. Dios se va a agradar de eso. Amén. Y no solo en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Y nuestro maestro nos dirá: bien hecho, porque sí lo entendieron. Qué bueno que lo hicieron. Entren al lugar que está preparado para ustedes. Amén. Pero también habrá aquellos quienes no lo hicieron, quienes se les olvidó, quienes no les dio importancia aquello que pareciera que no tuviera importancia, pero que nuestro maestro sabe que es tan importante. Amén. En nuestra vida diaria. Y también estarán entonces aquellos que con la cara avergonzada no podrán decir: es que no lo pude hacer, es que no tuve el tiempo, es que no tuve el recurso, es que no me di cuenta. No habrá ningún pretexto, sino que la misma conciencia y la misma vergüenza los dejará mudos, sin saber qué responder. Amén. Pero nosotros no deberíamos de estar ahí. Amén. No deberíamos de estar ahí, sino todo lo contrario. Tendremos que aspirar
a estar con aquellos que sí lo hicieron, gloria al Señor, con aquellos que aspiraron ser grandes en el reino de los cielos, con aquellos que ambicionaron tener los primeros lugares en el reino de los cielos. No como esta mujer, ¿verdad?, que fue con Jesús y le dijo: Señor, ordena que mis hijos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No, sino por las palabras del Maestro. Aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos, aprenda a servir a los demás. Aprenda a hacer algo por alguien que lo necesita. Amén. Aquel que quiera los primeros lugares en el reino de los cielos, aprenda a servir a los demás. Y les garantiza los primeros lugares en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos vamos a ambicionar ser grandes en el reino de los cielos? ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de los cielos? Amén. Pongámonos de pie en esta noche y reflexionemos sobre esto tan importante en nuestra vida, y no nos olvidemos la importancia de servir a otros. No nos olvidemos el deber de servir a otros. No nos olvidemos, amén, el privilegio de poder servir a otros. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y ahí donde estamos, amén. Cada uno de nosotros puede reflexionar si lo hemos practicado o no, pero estamos en el tiempo de hacerlo todavía. Igual como nos preocupamos para orar, como nos preocupamos para leer su palabra, como nos preocupamos para vivir en santidad, de esa misma manera preocuparnos por servir a los demás, hacer algo por los demás. Así es de que cerremos nuestros ojos en esta hora y vamos a decirle a Dios: Señor, enséñame a servir a otros, enséñame a hacer algo por alguien quien te necesita. Y sobre todo, algo importante, hermanos, que tenemos que pedirle a Dios es: Señor, abre mis ojos para ver la necesidad de los demás. Porque muchas veces las razones por la cual no servimos a los demás es porque no vemos la necesidad de los demás. Entonces vamos a decirle a Dios: Señor, abre mis ojos a la necesidad de los demás. Hazme sensible, Señor, para ayudar a otros. Si alguien está enfermo, que sea yo quien lo pueda llevar al doctor. Si alguien tiene que recorrer kilómetros para ir a un lugar, si yo tengo un vehículo, yo tengo la oportunidad de llevarlo, ayúdame a hacerlo sin nada a cambio. Hasta la acción más mínima que podamos hacer para Dios tiene la misma relevancia. Padre, ayúdanos, Señor, a ser sensibles a todo eso. Ayúdanos a ver al desnudo, ayúdanos a ver al necesitado, ayúdanos a ver al hambriento, ayúdanos a ver al sediento. Abre nuestros ojos, Señor, para ver esas necesidades en nuestra vida diaria y que podamos ser parte de ese servicio a los demás, que podamos tomar acción en nuestra vida, Padre Celestial, y poder esforzarnos, Padre, por hacer algo que de verdaderamente nos haga grandes,
algo que verdaderamente nos llene de orgullo, de alegría, de dicha, el poder hacerlo. Padre celestial, haznos sensibles, que esta iglesia, Señor, podamos ser sensibles a esas necesidades. Que cada uno de nosotros, Padre, podamos abrir nuestros ojos, Padre celestial. Oh, no permitas, Señor, que nuestro corazón se llene de arrogancia, que nuestro corazón, Señor, se cierre ante la necesidad de los demás. No lo permitas, Padre celestial. Oh, Padre, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, que esta iglesia sea una iglesia que ambicione ser grande en tu reino. Que esta iglesia sea una iglesia que ambicionemos ganar los primeros lugares en tu reino, Padre celestial. Gracias, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre celestial, gracias, oh Dios mío. Gracias, Padre bueno. Gracias. Bendícenos, Señor, cada día. Guárdanos cada día, Padre celestial. Y en tus manos estamos, Señor. En tus manos estamos. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos cada día. Hoy hemos venido en esta noche a aprender y conocer de tu palabra, Señor. Hoy hemos venido, Señor, a retroalimentar nuestra vida espiritual a través de tu palabra. Y te pido, Señor, que así con ese anhelo con que hayamos venido en este lugar, que en esta noche, Padre, cada uno de los que estamos aquí salgamos, Padre, satisfechos de lo que hemos recibido en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.